Y continuamos con más en la revista. Nos vamos en vivo con Óscar Ortiz, ex ministro de Economía, que nos va a ayudar a analizar este proyecto de ley que ha sido presentado por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa para la devolución de aportes como una forma de paliar la crisis económica por la que se está atravesando en el país a consecuencia de la pandemia. Muy buenos días, don Óscar Ortiz. Gracias por atendernos esta mañana en la revista. ¿Qué opina de este proyecto de ley? Fue una de las propuestas de campaña del ahora presidente Luis Arce. Buenos días, Gabriela. Efectivamente, fue una propuesta de campaña. No habían hablado de ella en los 70 días que ya pasaron de esta gestión de gobierno. Creo que es una medida que tiene dos caras. Por un lado, seguramente pues va a ser muy bien recibida por todas las personas que se van a beneficiar con este ingreso de recursos. En el máximo, para aquellos que tienen más de 100.000 bolivianos ahorrados en la AFP, se llegaría hasta 10.000 bolivianos, el 10% pagadero en dos tramos, de la mitad cada uno. Habrá otras personas que podrán llegar a 6.000, 7.000 en función de cuánto tengan ahorrado. Sin embargo, por otro lado, es una medida que también tiene costos. Por un lado, costos para la persona, porque ya las jubilaciones están siendo muy bajas. No nos olvidemos que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales la rentabilidad de los fondos de pensiones bajó del 9% al 2%, con lo cual la inmensa mayoría de las jubilaciones están en 3.000 bolivianos, 4.000 bolivianos, están en niveles muy bajos, y con un retiro obviamente serán más bajas en el futuro aún. Por otro lado, son recursos que seguramente van a plantear un problema de liquidez muy complejo al sistema bancario. El mismo gobierno ha estimado que esto tendría, por así decir, representaría un monto de $1.200 millones. Son $1.200 millones que las AFPs deben obtenerlos retirando inversiones que ya tienen en el sistema bancario. También le han prestado al Tesoro General de la Nación, pero no creo que el Tesoro tenga la posibilidad de devolverles. Por lo tanto, las AFPs van a tener que ir a liquidar depósitos que tienen en los bancos, y los bancos van a ver reducida su liquidez en ese monto. Esto trae varios problemas. El primero es que ya la banca, por el diferimiento que ha venido otorgando, que no ha estado cobrando los préstamos, tiene problemas de liquidez. Y segundo, que si no hay liquidez, no van a haber nuevos créditos. Entonces también se va a ser más difícil financiar una reactivación. Buenos días, Natalia Girard los saluda. ¿Tienen las AFPs la liquidez suficiente como para regresar los aportes de personas? Natalia, buenos días. Las AFPs no se quedan con el dinero, ¿no? O lo invierten en el sistema financiero, en este caso la mayoría en depósitos a plazo fijo con los bancos. Ahí va a haber otro problema, porque normalmente esos depósitos están a un plazo más largo, porque los bancos a su vez lo prestan ese dinero, por ejemplo, para los créditos de vivienda. Y por otro lado, las AFP le prestan al Estado. Aún ahí los plazos son más largos aún, y obviamente todos sabemos que con el déficit que tiene el Estado no va a tener tampoco la posibilidad de devolverle a las AFP. Entonces, esto, como le decía, por un lado sí va a beneficiar a estas personas que van a tener esos recursos en su mano de lo inmediato. Hacia el futuro les va a representar un problema de jubilaciones aún menores, pero para el sistema bancario las AFP van a tener que ir a pedirle: devuélvame este dinero, seguramente liquidando anticipadamente depósitos a plazo fijo, y por lo tanto retirando del sistema bancario toda esa liquidez. Esto significa que va a haber mucho menos recursos aún para nuevos préstamos, para refinanciamientos, para financiar actividades que pudieran reactivar la economía. Por eso es que, si bien la medida va a ser popular y seguramente desde el punto de vista político el presidente pues se va a ver beneficiado, y yo creo que él vive momentos con esa frase tan nefasta que pronunció de decir que los bolivianos tenemos que aguantar el COVID, y está buscando recuperar apoyo, recuperar simpatía. Posiblemente esto sea una forma de lograrlo, pero mirando más allá, también es una medida que tiene costos para las personas y para la economía en su conjunto.
Señor Ortiz, el objetivo de fondo, en teoría, de este proyecto de ley es reactivar la economía. Usted dice que va a ser positiva para la microeconomía, para el día a día de la gente, pero no para la macroeconomía del país. ¿Hay una diferencia? ¿Es eso lo que nos está tratando de explicar? Hay una diferencia, claro. En el corto plazo, la persona que los reciba va a tener esos recursos. Por ejemplo, la que reciba el máximo monto va a tener quizá un primer desembolso de 5.000 bolivianos y un segundo desembolso de otros 5.000 bolivianos, y eso seguramente va a dinamizar el consumo en el corto plazo. Pero por otro lado, lo que a mí me preocupa es que, si bien todos sabemos que, por así decir, no es popular defender a la banca es necesaria para que la economía funcione y es muy necesaria para que la economía se reactive. Y el gobierno ya le viene dando varios golpes a las bancas con distintas medidas en los últimos meses, y esto va a ser una medida que va a significar 1.200 millones de dólares menos disponibles de liquidez en la banca, porque las AFP le tienen que ir a pedir a la banca que le devuelva esos recursos que ellos han invertido en depósitos a plazo fijo de la banca. Si la banca, que ya no ha venido cobrando los préstamos, incluso ahora se está negociando con los transportistas un nuevo periodo, ya podría llegarse a 16 meses con personas que no estén pagando los préstamos, obviamente va a tener aún menos recursos para refinanciar créditos, para dar nuevos créditos, y con eso obviamente también hay un costo a la economía. Por eso se gana en lo inmediato, se pierde mirando un poco más allá en el mediano plazo. ¿Cree que la determinación sea peligrosa, que podría quitarle estabilidad al sistema de pensiones y que mucha gente pida la devolución de sus aportes? Bueno, dependerá de las personas cuando hay esta decisión. Yo creo que obviamente la inmensa mayoría va a optar por retirar estos recursos, porque sabemos las necesidades que existen y sabemos que además siempre hay la preocupación de qué va a pasar con estos recursos hacia el futuro. Pero esto va a representar, más que al sistema de pensiones, que se va a ver debilitado porque las pensiones futuras van a ser menores, porque mientras menos ahorro haya en los fondos de cada persona, menos se va a pagar hacia el futuro. También va a representar un peligro a la estabilidad financiera del país, porque en la medida que el sistema no tiene liquidez por la acumulación de diferimientos y las nuevas medidas sobre reprogramaciones y refinanciamientos, si además se le sacan 1.200 millones de dólares de liquidez en lo inmediato, obviamente va a haber mucho menos disponibilidad de recursos para que la banca pueda canalizar hacia el conjunto de los actores económicos. Por eso le digo, se gana por un lado, se pierde por otro. Bien, le agradecemos a Óscar Ortiz por este análisis. Era el exministro de Economía hablando de este proyecto de ley que ya ha sido presentado por parte del presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa para que lo analice, lo debata y lo apruebe eventualmente, y de esta manera poder devolver aportes a los beneficiarios para que de alguna manera puedan reactivar su economía en esta época de crisis.